Bueno, aquí seguimos en Dieta Casano. Hoy vamos a hablar de algo típicamente italiano, más italiano que la Nutella. Vamos a hablar de catenaccio, de defensa y vamos a hablar del origen del catenaccio. Antes de nada, ya sabéis, suscribiros al canal, le dais al botón, le dais a la campanita y así podéis recibir todas las casanatas y hacerlo, porque si no pueden pasar cosas malas, como la carrera de la Peña en Italia. Bueno, hay algo más típico en el fútbol italiano que el catenaccio, o sea, la visión que tenemos sobre todo los extranjeros del fútbol italiano como un fútbol eminente defensivo. A veces yo pienso en la mente de un italiano y me acuerdo de aquellos carteles que había en las carnicerías con la vaca troceada por distintos cortes, por distintas piezas, y pienso en la mente de un italiano y en los distintos cortes del occipital, del cerebro y tal, solo veo defensa y contraataque. Pero esto no deja de ser una parodia, ¿no? Un poco una exageración, porque dentro del fútbol italiano hay una gran variedad de sistemas, evidentemente, mucho más ahora en el fútbol moderno. Incluso dentro del catenaccio, pues bueno, había ciertas sutilezas. No era lo mismo el catenaccio de Nereo Rocco, del Inter de Lenio Herrera, que otras formas más primitivas de aquellos sistemas defensivos, que son las que precisamente me han llamado la atención últimamente y quería comentaros. Antes de Lenio Herrera, en el Inter, que la verdad que fue muy famoso por el estilo defensivo de sus equipos, había otros entrenadores que ya lo habían puesto en marcha. Antes de nada, decir que el Inter de Lenio Herrera en Italia no era un equipo tan defensivo, y que cimentó más o menos esa fama por sus partidos en la Copa de Europa, y que de hecho incluso a jugadores de la defensa Lenio Herrera les dotaba de conceptos pues muy ofensivos, y uno de los ejemplos es Facchetti, que pues bueno, él en una época donde los defensores prácticamente solo se dedicaban a cortar balones, él era un carrilero más, tenía una gran capacidad para sumarse al ataque, y además Lenio Herrera lo fomentaba que Facchetti peinara toda la banda. Incluso era un futbolista que tenía gran capacidad para marcar goles, para llegar goles, y bueno, meter a lo mejor 10 goles en una temporada para un lateral ya es mucho en el fútbol moderno. Imaginaros en aquella época, en los años 60. Pero bueno, antes de Lenio Herrera y por supuesto antes de Nereo Rocco, hay una figura en Italia fundamental para entender la mentalidad defensiva del fútbol italiano, que es Giuseppe Viani. Giuseppe Viani fue un entrenador de la Salernitana, y sobre todo fue un tipo peculiar, y yo creo que entender o saber un par de pinceladas de su vida ayudan a entender por qué fue el inventor del catenaccio. Giuseppe Viani fue un hombre de fútbol, fue todo en el fútbol italiano: jugador, fue entrenador, fue director deportivo, manager, como lo queráis llamar, y fue por ejemplo director deportivo en el Milan de los años 50, y él es uno de los descubridores de Gianni Rivera, por ejemplo, ¿no? Ahí queda todo dicho. Pero ya digo que hombre de fútbol en sus múltiples vertientes, y además digamos que un aventurero. Él es famoso, estas son unas historias muy clásicas de la Italia después de la Segunda Guerra Mundial, de gente hecha a sí misma, ¿no? Giuseppe Viani era uno de ellos, jugador de póker compulsivo. De hecho se libra o consigue ascender en el ejército gracias a ganar alguna partida de póker, paracaidista también, y sobre todo un hombre muy astuto dentro de los terrenos de juego. Él era un centrocampista bueno, pues de mucho trabajo, de mucha brega, como la mayoría de los futbolistas. Estaba en el batallón de los poco talentosos, y cuando pasa a ser entrenador tiene las orejas abiertas. Y uno de sus futbolistas, Antonio Valese, un futbolista, él entrenaba a la Salernitana, por cierto, no os he dicho, un equipo muy menor de la Italia del Sur, un poco más abajo de Nápoles, en la Campania, y un equipo que nunca había estado en primera división, y que desde luego tenía muy difícil competir contra las grandes potencias del norte y contra los equipos de media tabla del norte. Entonces Giuseppe Viani llega al cargo y rápidamente intenta optimizar todos los recursos de la plantilla, y se fija en una indicación que le hace su jugador Antonio Valese, un hombre que lleva mucho tiempo en la Salernitana, que es un símbolo del club, que
le hace una indicación táctica. Entonces, el sistema que utiliza la Salernitana empieza a cambiar y deciden añadir un defensa de más y quitar un delantero. Eso es lo que se viene a conocer como Vianema, por Gipo Viani. Fijaos cómo era el personaje que a su propia invención táctica, sugerida por uno de esos jugadores, le puso su propio nombre, Vianema. Y para que os hagáis una idea de cómo revolucionó esto el fútbol italiano, os voy a explicar un poco cómo era el Vianema. Si Gipo Viani jugaba su Salernitana con tres hombres atrás, pues entonces detrás de esos 3 hombres ponía un líbero, ponía la figura del líbero. Gipo Viani fue el primer entrenador italiano que empezó a utilizar la figura del líbero, de un hombre en defensa, liberado de marcar a cualquier otro jugador y encargado sí de vigilar un área, ¿no? Esto cambia completamente el fútbol italiano y el fútbol mundial, porque hay un cambio de paradigma. De repente ya no estás encargado de vigilar una persona, sino que estás encargado de vigilar una zona determinada y de ser, digamos, la última red de contención para equipos que normalmente atacaban con 3 y con 4 delanteros. Entonces, bueno, esto genera un tipo de futbolista muy específico que con el tiempo evoluciona en un defensor muy moderno del tipo Baresi, gente pues, bueno, muy capaz no solo de defender, sino de anticipar, de leer los espacios y de ser rápido y también de tener la capacidad de sacar el balón jugado, ¿no? Eso es lo que un poco fue la figura del líbero, esta figura perdida y tan nostálgica del fútbol, pero que todavía tiene muchos de los conceptos los aplican los centrales hoy en día, ¿no? Las parejas de centrales hoy en día. Bueno, Gipo Viani lo empezó a introducir en Italia por primera vez por sistema. Entonces él lo que hacía era a su delantero centro, a Piccinini, le hacía, según pitaba el árbitro, le hacía retroceder y empezaba a ocupar posiciones de centrocampista defensivo, siempre con la tarea de marcar al delantero rival. Esto le permitía a Viani tener una posición libre de más, y esa posición era la que ocupaba pues precisamente el líbero, ¿no? El líbero, que en italiano significa libre y que viene a ejemplificar muy bien las funciones que tenía ese futbolista dentro del campo. Viani sacrificaba un delantero y lo convertía en un hombre de marca puro, y así ganaba una posición y en vez de dársela al ataque se la daba a la defensa, que eso fue la auténtica revolución. Por hacer una especie de esquema táctico simple de cómo jugaban los equipos de Viani, pues digamos que jugaba el líbero, tres defensores por delante, luego formaba un cuadrado a lo Vanderlei en el centro del campo, en los cuales uno de esos, digamos uno de los vértices más retrasados de ese cuadrado era el delantero, Piccinini, y arriba 2 delanteros. Un sistema ultra defensivo y prácticamente sin capacidad incluso de contragolpear, pero que comenzó a ganar mucho predicamento en Italia. Es cierto que a la Salernitana, pues en aquel primer año en la Serie A no le funcionó, sobre todo fuera de casa. La Salernitana fue un equipo desastroso, no tenían gran capacidad de golear, también, bueno, no era un equipo de grandísima calidad, pero siempre en defensa se convirtió en un equipo, en un hueso duro de roer, y sobre todo llamó la atención de otros técnicos ese sistema, y lo que entonces era simplemente una solución de paso comenzó a ser una idea más encima del tablero de los entrenadores para dotar a sus equipos de un carácter más competitivo. Años después lo aplicó el Inter, y mucho más tarde esas ideas las recogieron gente como Elenio Herrera o como Nereo Rocco con cierto éxito, pues bueno, en la Triestina, en el Padova después, Nereo Rocco, y más adelante. Pero el origen de todo estuvo en la mente de Gipo Viani. Como en todas estas historias de posguerra en Italia y del fútbol antiguo, siempre hay exageraciones, y a mí la que más me gusta es la que se inventó el propio Gipo Viani, que según él se le ocurrió el sistema mirando a los barcos en el puerto de Salerno y viendo cómo los pescadores tenían siempre una red de seguridad preparada para cuando fallaba la primera red.
Entonces, mirando ese tipo de trabajo manual de los pescadores, dice que se le ocurrió la idea de poner un hombre más en defensa. Bueno, esto es discutible y suena a invent, por donde lo mires. Suena a historia construida a partir de los hechos y no al revés, pero bueno, ahí queda. Es la historia de Gippo Viane y el origen del catenaccio en Italia. Y más tarde seguiré hablando en otros vídeos del juego defensivo en Italia, porque yo creo que hay muchos estereotipos y ha habido muchos estereotipos durante toda la vida con los rácanos, que son los equipos italianos, y yo creo que los tiros van por otro lado. Simplemente los italianos han sabido defender mejor que otros equipos y han tenido defensas mucho más preparados, no solo desde el punto de vista físico, sino también técnico, táctico, y realmente son jugadores mucho más finos a la hora de hacer su trabajo en defensa, o han sido siempre históricamente, que en otros países. Por eso el juego defensivo ha florecido tanto en Italia, pero no tanto por una carencia técnica, sino por lo contrario, por una gran calidad técnica de los jugadores de atrás. Pero bueno, eso lo explicaremos en próximos vídeos. Mientras tanto, ya sabéis, suscribiros al canal, campanita, y podéis seguir recibiendo todas las casanatas. Y solo me queda despedirme con un forza, saluti a tutti, arrivederci, bacioni, un forte in bocca al lupo e a presto, Pino.